pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir algo que tocó mi corazón. Pero antes yo quiero leer el texto. Y quiero que alguien lo lea. Juan 15:1. El que tenga una voz fuerte, así como de trueno, la puede leer. Eso, don Vic, como Orlando, que tiene voz de sargento mayor. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Bien. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y ¿saben una cosa? Nos quedamos mucho tiempo solo en ese texto. Solo en ese texto. Yo quiero que leamos, para hacer un complemento de esto, Josué 21:45. Esto no tiene que ver con la enseñanza de hoy, pero quise traer estos textos para compartir algo muy interesante. Josué 21:45, que dice: No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Muy bien. Mire, el versículo 45 del capítulo 21 de Josué dice que Dios, ¿qué hizo con su pueblo? ¿Qué dice de verdad? No faltó palabra. A lo último. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Yo les garantizo que todo lo que Dios ha hablado en su bendita palabra tiene cumplimiento. Y que esa parte del Señor Jesús, palabras del Señor Jesús, y mi Padre es el labrador, es muy profundo. El que Dios sea el labrador de la vid verdadera y que nosotros seamos los pámpanos, nos da una garantía muy grande en este mundo. Toda la garantía posible, habida y por haber, la tenemos en Dios, porque Él es el labrador de la tierra, del lugar donde está la vid verdadera. Y la pregunta que hacíamos esa noche: ¿qué animal, qué tempestad, qué ruina, qué desastre puede llegar a la vid cuando Dios es el labrador? Los ojos de Dios están las 24 horas sobre la vid y a su vez sobre los pámpanos. Es la protección de Dios, amado hermano, y su palabra que tiene cumplimiento. Poder nosotros descansar cuando leemos en la Escritura que el Señor, que Dios, no Jesús es la vid, que Dios es el labrador, que no hay por qué temer a ninguna circunstancia, porque Él es el labrador. Y como decía Víctor en la reunión, Jesús traía a colación esta clase de parábolas, si se le puede llamar así, porque ese era el medio en el cual ese pueblo se movía, en sembrar vid y cuidarlas de la mejor manera para que nadie las quitara, para que no se las robaran, para que no las destruyeran. Ese pueblo en el que Jesús estaba en ese instante sabía que era un buen labrador. Quizás nosotros no lo sabemos porque no cultivamos la tierra, pero ese pueblo sí sabía que era un buen labrador. Hermanos amados,
Si Jesús dijo que el Dios de los cielos es el labrador, es porque Él es el labrador. No hay temor, no hay por qué temer. El mismo Señor Jesús dijo en alguna ocasión: y nadie me los podrá arrebatar de mi mano, porque fue mi Padre el que me los dio. De manera que la primera palabra que yo quiero compartir en esta mañana es confianza. La mayor confianza. Duerma tranquilo. Todos los que esperan en Dios no serán avergonzados. Todos los que confían en Dios son bienaventurados. Es una palabra de confianza. ¿A qué le tememos? Este pobre clamó a Dios y Dios lo libró de todos sus temores, dice el Salmo. Es la garantía que Dios nos da, el ser nuestro labrador, el pertenecer nosotros a la viña, a la vid de Jesús. De manera que hoy quiero empezar a decirles, la confianza en Dios es absoluta. Absoluta. Y me gustó porque solo llevamos 5 o 6 versículos de este texto, pero al final yo sé que Dios nos dará sabiduría para aprender mucho más de esta porción bíblica que está en Juan 15 del 1 al 17. Hermanos, eso no era parte de la enseñanza, lo traje para dar seguridad, para hablar de la confianza y la seguridad que tenemos en Dios. Hoy quiero compartir un tema. En algún tiempo compartí algo de esto, pero quiero volverlo a compartir porque a mí me edifica y me forma esto, me cimienta. Y la enseñanza la voy a llamar: Dios tiene la respuesta a su problema. ¿Cuántos de los que estamos aquí están esperando que Dios le hable sobre algún asunto del cual hemos orado o le hemos pedido? Varios, ¿verdad? Quizás todos los que estamos aquí. Y quizás muchas veces le hemos dicho: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo esta situación económica? Señor, ¿hasta cuándo este problema con mi esposo? Señor, ¿hasta cuándo este problema con mis hijos? ¿Hasta cuándo este problema del trabajo? ¿Hasta cuándo esto, Señor? Quizá muchos le hemos dicho al Señor. Es más, el apóstol Pablo en alguna ocasión le dijo al Señor, y dice la Escritura: y 3 veces he orado a Dios para que me lo quite, y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Son las respuestas de Dios a muchas preguntas o a muchas respuestas que uno espera de parte de Dios. Y hoy todos vamos a tener la respuesta del Señor Jesús ante todas las peticiones que nosotros hemos hecho. Cuando termine la enseñanza, yo quiero que todos salgamos de aquí conscientes que la respuesta que el Señor Jesús nos va a dar en esta mañana es la mejor para esa situación que está pasando, para ese conflicto que estás viviendo. Yo, por lo menos, cuando repasaba, estudiaba nuevamente esto, yo me gozaba en el Señor, porque yo decía: sí, es cierto, es la mayor respuesta que yo puedo obtener del Señor. Es la mayor respuesta. Vamos por un momento, a meternos en la historia.
el Señor Jesús ya ha padecido. El Señor Jesús durante 3 largos años estuvo con 12 hombres. Todos conocemos la historia del Señor Jesús. Estos 12 hombres, Mateo, Pedro, Jacobo, Juan, Judas, ¿me acuerdan de los otros? Felipe, Santiago, 7 llegó, ¿cómo? Tomás, Jacob, bueno, los 12. Ellos 12, esos 12 hombres, estuvieron con el Señor Jesús más de 3 años y medio. Ellos lo habían dejado absolutamente todo. Estaba el celote, ¿recuerdan el nombre del celote? Simón. Simón el celote era un guerrillero. La palabra celote significa guerrillero. Él era de los que estaban en las cuevas, esperando que pasaran quizás los romanos para atacarlos, porque en ese tiempo los romanos tenían invadido Israel. Y todos los impuestos, y todo iba a parar a Roma. Y uno de los discípulos del Señor era guerrillero, era celote, Simón el celote. Él ya había dejado de perseguir a los romanos. Mateo ya había dejado de cobrar impuestos. Pedro ya había dejado de pescar. Juan también, Jacobo también. Judas ya no robaba los bancos. ¿Será? Bueno, Judas había dejado las mañas así, pero volvió a hacer las mañas con el Señor Jesús. No las había dejado del todo. En sí, todos los 12 se habían dedicado a estar con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús se lo quitan. Un día, este hombre, este Jesús, nuestro amado Señor, el poderoso, el que había levantado a Lázaro de los muertos, el que había hecho multiplicar los pescados y el pan, que había sanado a los ciegos, que había caminado por el mar, que había sanado a un endemoniado de 3,000 demonios, es quitado de tajo de ellos. De un momento a otro, este su Señor, en el que ellos habían puesto su mirada, su confianza, les fue arrebatado. Así, en una noche, toman la cena, la última cena. Jesús lava los pies a sus discípulos. Jesús baja al monte de los olivos a orar con Jacobo, con Pedro y con Juan. Y viene la turba y es literalmente Jesús arrebatado de ellos. Y ellos pierden toda esperanza de volver a ver a su Señor. No hay un registro bíblico en los 4 evangelios que me señale que ellos tenían alguna esperanza de ver a su Señor nuevamente. No la tenían. Todo lo que el Señor Jesús les había dicho respecto a que Él se levantaría entre los muertos, para ellos eso no existía. Ninguno de ellos lo siguió, excepto Juan, excepto Pedro, que le negó. En la cruz del Calvario solo estaba Juan. El resto de discípulos estaban retirados de ahí, porque ellos sabían, y era la costumbre en ese tiempo, después de matar al líder, seguían con el resto de gente que lo había seguido. Y los próximos a morir, quizás el pensamiento de ellos era: seguimos nosotros. Por eso ellos estaban fuera del lugar de la crucifixión de Jesús. Estaban retirados, desde lo lejos, estaban mirando cómo este hombre en el que ellos habían puesto su confianza, en el que habían puesto toda su esperanza, estaba muriendo en una cruz, sin hacer nada por él, teniendo todo el poder. Como el mismo hombre que estaba en la cruz a muchos salvó, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los discípulos desde muy lejos miraban cómo su Señor
como su líder, como su maestro, como su amado, moría en una cruz. Y toda la esperanza que ellos tenían está en el piso. Y vuelvo y les digo, al contrario, hay textos que no quiero mirar por el tiempo, que me indican que en ellos no había ni una esperanza. Es más, si recuerdan, cuando las mujeres van a Pedro y a Juan a decirles, el Señor ha resucitado, ¿saben qué le dicen ellos? ¿Alguien lo sabe? Están locas. Están locas. Cuando Jesús va camino de Maús y se encuentra con estos dos discípulos que no eran parte de los 12, que eran de otros que seguían a Jesús, ellos les dicen, eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Han matado a un hombre justo, y aunque él dijo que iba a resucitar, pero nosotros ya nos hemos devuelto para nuestras casas. Hermanos amados, no tenían ninguna esperanza. Pero el Señor Jesús hace cumplimiento de su bendita palabra y a los 3 días se levanta de entre los muertos. Y por 40 días, con evidencias indubitables, se les aparece hablando de en estos 40 días del reino de los cielos. Y Jesús durante 40 días reúne a sus hombres, a sus 11, ya no son 12, ya son 11, y empieza a hablar del reino de Dios durante ese tiempo. Pero llega un momento en que el Señor Jesús se tiene que ir al seno de su Padre. Tiene que sentarse a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. Tiene que regresar de donde vino. Tiene que sentarse como el único amo y Señor de los cielos y de la tierra. Y va a un lugar a las afueras de Jerusalén. Y se reúne con los 11 y habla con ellos y les dice, me voy, yo me voy. ¿Cómo está el corazón de sus apóstoles? Este hombre pasa 3 años y medio con nosotros, hemos dejado todo, ahora aparece, resucita de los muertos y después de 40 días de decirnos, de hablarnos del reino de Dios, ahora se va. Y yo cuando enseñé esto, surgió la pregunta, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros en la posición de los apóstoles? ¿Qué le diríamos? Y la respuesta o la pregunta de los apóstoles fue muy sensata. Los apóstoles, después de que están reunidos con nosotros, y ese texto sí lo quiero que lo leamos, eso está en Hechos 1, búsqueme, es que yo lo tengo de 1 a 8, pero no quiero leer todo el texto, en donde dice que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Alguien que lo lea fuerte y claro. ¿Qué dice el 6? Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Muy bien. La pregunta, hubo una sola pregunta de los apóstoles para el Señor Jesús. Y es, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Así es que dice? Bien. ¿Por qué ellos le dicen esta pregunta al Señor Jesús? Porque la incomodidad que estaban viviendo ellos en Israel era muy grande. Los romanos los tenían acosados en todos los sentidos, les cobraban los impuestos. Herodes y todos ellos venían de Roma a gobernar a Israel. Y había algo que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho que era ¿quién? El libertador. Jesús les dijo que Él los venía a hacer libres. Y lo lógico era que si Jesús había llegado a Israel invadida por los soldados romanos o por el imperio romano, era que Él los iba a liberar del yugo de Roma.
Por eso la inquietud de ellos ante Jesús fue esa: Señor, ¿cuándo nos va a liberar del yugo romano? ¿Cuándo vamos a ser libres? Has venido acá como un libertador, pero nosotros seguimos sintiendo la opresión de los romanos. Entonces Jesús les dijo: bueno, yo he conversado con Dios, yo creo que dentro de 15 días o 20 días o más o menos un mes voy a mandar una cantidad de ángeles y van a venir y van a sacar aquí a plomo a todos los romanos que hay. No, Jesús no les dijo eso. Jesús les dice a sus 11, les dice: Víctor, el número 7, por favor. El número 7. Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Jesús les da una respuesta. Y la respuesta de Jesús es: a vosotros no os toca saber estos asuntos. Esos asuntos de los cuales me están preguntando hoy, que cuándo voy a liberar a los israelitas del yugo de los romanos, no os toca a vosotros saber cuándo se va a hacer. Eso está guardado en mi Padre. Mi Padre es el que sabe eso. Pero después de esto, Jesús le dice algo. Y quizás una de las palabras más interesantes que nosotros hemos podido escuchar en la palabra de Dios. Víctor, versículo número 8. Recibiréis poder del Espíritu Santo. No, lea bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Todo Moisés tiene su varón. Bien. Mira, Jesús les dice: mira, a vosotros no os toca saber cuándo se va a hacer esto. Me ayudan con el niño. Pero va a pasar algo. Van a recibir poder. Jesús no les dice cuándo, ni cómo, ni cuándo van a ser liberados del yugo de los romanos. Pero le dice algo muy interesante: van a recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya empiezan sus corazones a percibir la respuesta de Jesús para lo que hoy están pasando. Ya empiezan a experimentar cada uno de los que hoy le pregunta al Señor: Señor, ¿y cuándo voy a ser libre de esta enfermedad? ¿Cuándo voy a salir de esta pobreza? ¿Cuándo vas a transformar a mi marido? ¿Cuándo vas a hacer la transformación de mi hijo? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? ¿Y cuándo aquello? Yo les tengo hoy la respuesta. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre ha guardado en la sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la única respuesta que tiene el Señor a cada pregunta que nosotros le hacemos. ¿Quedaron en las mismas o igual? Y es la respuesta más interesante y más gloriosa que el Señor Jesús haya podido darle a su pueblo. Primera de Corintios 4:15, si no estoy mal, se me fue, a ver si ese es el versículo. Primera de Corintios 4,
15:4-13, ¿qué dice? Ese. Orlando, duro, fuerte. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a hacer hasta ahora como la historia del mundo, el desecho de todos. Mire, hermanos, cuando yo leo esta expresión del apóstol Pablo, cuando yo escucho que el apóstol Pablo se expresa en 1 Corintios 4:13, Orlando, nuevamente. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a hacer hasta ahora como la historia del mundo, el desecho de todos. Mire, hermanos, uno de los, o es el más relevante de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, escribió las cartas más interesantes que nosotros hemos podido encontrar en este bendito libro. Y él, lleno del Espíritu Santo, porque la gloria de Dios estaba sobre la vida del apóstol Pablo, dijo: yo he venido a ser como la escoria del mundo. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que a pesar de que Dios pueda ser mi labrador, como lo dije inicialmente, podemos llegar a pasar por situaciones extremas. Pero lo más importante de esto es que hemos recibido el poder del Espíritu Santo para poder sobrellevar toda esta carga que puede ponerse sobre nuestros hombros en cualquier momento. Qué difícil es soportar y llevar cargas como la que el apóstol Pablo ahorita está diciendo en 1 Corintios 4:13. He venido a ser como ¿qué? Como la escoria de este mundo, como lo malo, como lo más perverso, como lo más bajo de este mundo. Yo, el apóstol Pablo, he venido a ser, y tenía el Espíritu Santo de Dios en la mejor forma en su ser. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? El Señor Jesús duró 3 años y medio, vuelvo y repito. Los griegos, los palestinos, los griegos, hasta el mismo Herodes quiso hablar con Jesús. Jesús era el hombre más afamado en ese tiempo. Y en el momento de su mayor angustia, se arrodilló: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que Dios envió un ángel y le fortaleció. ¿Para qué? ¿Para qué fue Cristo fortalecido en el monte de Getsemaní? Para que pudiera poder llevar el peso de la cruz y de su crucifixión y su muerte. El poder que llegó sobre los hermanos apóstoles en la iglesia primitiva fue también para que ellos pudieran llevar la carga de opresión, de castigo, de persecución, de hambre, de enfermedad y de todo lo que ellos pasaron. Que pudieran sentir en carne propia lo que es una humillación y poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién dijo eso? Pablo, en el libro de los Filipenses, estando en las mazmorras de Roma preso, porque tenía el Espíritu Santo en su ser, que le había dado el poder y la gracia para poder soportar el camino al Calvario en el cual había sido puesto, así como Cristo soportó el camino. Así que esa pregunta que le hacemos al Señor constantemente: Señor, ¿cuándo restaurarás esto y aquello y lo otro? La respuesta de Jesús es: no os toca a vosotros saber el tiempo de las razones que mi Padre ha puesto en una sola voluntad. Pero tengo una buena noticia en esta mañana. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo para poder sobrellevar toda esa carga y toda esa presión que el mundo va a ejercer sobre nosotros.
y Dios seguirá siendo el labrador de la vida, de la cual nosotros somos los pámpanos. Hoy, amado hermano, cuando se pregona a los cuatro vientos sobre una prosperidad y una abundancia y una cantidad de cosas que efectivamente la Biblia dice, pero ha sido reservada del tiempo que Dios quiere. De manera que yo invito a la iglesia en esta mañana para que le demos gracias a Dios por el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, que nos va a ayudar a llevar esta situación complicada que hoy estoy llevando. ¿Cuántos, hermanos amados, cuántos de los hermanos cristianos de la época del apóstol Pablo fueron asesinados por el Imperio Romano? Puedes mirar la historia. Puedes mirar la historia de lo que pasó en el Coliseo Romano. Cómo a los cristianos los ponían a pelear con las fieras. Cómo eran quemados, etcétera, 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 etcétera. Todos fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios que moraba en ellos. Mañana te vamos a quemar. Gloria al Señor para siempre. Deben negar a su Señor. Cristo vive para siempre. Te vamos a quemar. Gloria a Dios para siempre. Iban camino a los lugares de ejecución, honrando y alabando a su Cristo, porque les había dado poder para poder sobrellevar la muerte que les venía. ¿Cómo es posible, hermanos, que agarren, lo pongan en un madero, pongan fogata, y estos hombres mueran quemados, adorando y testificando de Cristo Jesús mientras morían quemados? Solo la unción del Espíritu Santo que moraba en ellos podía haber hecho esto. No había otra forma de que lo hicieran. No os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que mi Padre ha puesto en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Estás esperando una respuesta del Señor? Hoy la tienes. No os toca saber cuándo va a obrar Dios, pero de una cosa estamos seguros, que el Espíritu Santo nos dará las fuerzas para esto. Una vez le preguntaron a un predicador, ¿estarías dispuesto a morir por el Señor Jesús? Y él dijo, no estoy dispuesto a morir por Él. Pero si Él me pone en esa condición, Él me dará las fuerzas para poder morir por Él. Iglesia del Señor, es la obra maravillosa del Espíritu Santo viviendo en nosotros las que hará que podamos llegar hasta el trono de Dios. En medio de cualquier situación adversa que podamos vivir, pero agarrados de Él, como pámpano a la vid, como dice Juan 15, dando fruto, dando mucho fruto. Porque en esos momentos de debilidad, en esos momentos de angustia, en esos momentos de escasez, en cualquier momento, honraremos a mi Cristo siempre, porque a eso fuimos llamados, a honrar al Señor en cualquier circunstancia difícil. Hermanos, para terminar, quiero que leamos el Salmo 23:4.
Sí. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu callado me impartirán aliento. Sí. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso. Saque el perro, hijo, sáquelo. Tras de que llegue, pero llega tarde. Usted siempre lo trae a esta hora, ¿no? Póngale un lacito, mátelo. ¿Cómo que no? Oblíguelo, que está chiquito. Vaya. Sáquelo, espere, con amor, con cariño. Hermanos, mira, esa porción para terminar de Salmo 23:4, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, el hecho de que estemos pasando una situación difícil no es porque Dios nos haya abandonado.